Gloria damos a Dios en esta mañana, amén. Dios es bueno, Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Y damos gracias a Dios por usted que está allí con nuestro Dios. Dios es fiel y para siempre es su misericordia. En este día vamos a estar haciendo lectura. Capítulo 14, vamos a estar allí ubicados. Leemos el verso 8, amén. El segundo libro de la Biblia, Éxodo 14, verso 8. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Amén. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Vamos a orar. Dios Padre que estás en los cielos, damos gracias gracias por tu palabra. Gracias Dios porque sabemos en este día que tu palabra, Señor, prosperado en aquello por lo cual usted la envía a nosotros. Creemos que tu palabra no vuelve vacía, Dios, sino por lo cual usted la ha traído a nuestras vidas. Dios, gracias en esta hora. Te invitamos, precioso Espíritu Santo, sea usted direccionando en esta mañana, en este día. Todo, Señor, que todo lo que hagamos glorifique tu nombre. Dios, gracias te damos, creyendo que donde está la presencia tuya, Espíritu Santo, hay libertad. Y por medio de esta palabra, Dios, creemos que hay liberación, hay libertad en las vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios pelea mis batallas. Amén. Vamos a estar trabajando y vamos a estar compartiendo bajo ese tema. Dios pelea mis batallas. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, dice la Escritura, está allí Éxodo, anunciando y mostrando cómo junto a Moisés Dios le había dado una serie de instrucciones y dice al pueblo hacia el desierto, a instrucciones a Moisés y los hijos, dice la palabra, de Israel empiezan a caminar. Dice la palabra en el versículo 8 que los hijos de Israel habían salido de ese lugar con mano poderosa. Amén. Fueron muchos los milagros, fueron muchas las señales que Dios hizo en medio de la nación de Egipto. Dice la Escritura que Dios en su momento endureció el corazón del faraón y de esta manera Dios se manifestaba con señales poderosas. Dios se manifestaba de una manera grandiosa y hubo un momento en el cual el rey, el faraón, hizo que el pueblo de Israel pudiese salir de su tierra, un pueblo que por muchos años había estado oprimido. Vemos que sale de ese lugar y vemos que dice la Escritura que salió de mano de una servidumbre muy pesada, porque era una servidumbre tremenda, por lo cual estaban los hijos de Israel. Los hijos de Israel en cierto momento clamaron a Dios porque era
tanto el sufrimiento, tanto los padecimientos, y Dios se había manifestado con liberación. Y el pueblo salía. El pueblo estaba saliendo de la tierra de Egipto para hacer fiesta en el desierto con el Señor. Pero dice la Escritura que endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió ¿a quién? A los hijos de Israel, está diciendo en el versículo 8. Y aunque podemos llegar a pensar, y fue lo más seguro que pensó el ejército de Faraón, que los israelitas se habían equivocado en cuanto a la salida, porque ellos se hallaron en un momento en el cual estaban rodeados. El pueblo salió sí con mano poderosa, y vemos que en ese momento ellos estaban rodeados contra el mar y las montañas. Podemos mirar que el pueblo, dice en el versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios venían como tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en ese desierto. Qué tremendo lo que el pueblo de Israel está pasando. El pueblo de Israel se encontraba, por así decirlo, contra la espada y la pared. El pueblo de Israel estaba allí, el mar estaba al frente y las montañas, y detrás venía el ejército de Faraón. Entonces dice la palabra, aquí los versículos que acabamos de leer, que el pueblo empieza a quejarse. El pueblo empieza a quejarse en contra de Dios y le dice a Moisés: mejor nos hubiésemos quedado en Egipto, allá estábamos bien, era mejor servir que morir en este desierto. Y vemos un pueblo que sentía gran temor. Un pueblo que sentía miedo a la muerte. Un pueblo que su corazón se llenó de queja. Y vemos que por un momento se olvidaron que Dios les había sacado, como leíamos en el versículo 8, con mano poderosa. Entonces, en medio de las dificultades, muchas veces nosotros podemos tomar cierto tipo de actitudes, pero nuestra actitud frente a la dificultad no debe ser la que tomó el pueblo de Israel en ese momento. El pueblo de Israel comienza a quejarse, el pueblo de Israel comienza a reprochar, y nosotros debemos recordar en medio de la dificultad quién es nuestro Dios. Entonces, ¿dónde debe estar nuestra confianza cuando viene la dificultad, cuando viene el problema? El pueblo no hallaba manera para salir de esa situación. El mar enfrente, los enemigos persiguiéndole, las montañas lo rodeaban. Ellos se hallaban en un callejón sin salida y empiezan a quejarse. Y es fácil muchas veces creer y confiar en Dios cuando todo nos va bien. Porque a todos aquí en este lugar, usted que está allí conectado, hemos tenido tiempos, hemos tenido momentos en los cuales todo nos va bien. Y nos es fácil decir: yo confío en el Señor. Pero ¿qué actitud asumimos cuando las cosas no salen como queremos? ¿Seguimos teniendo la misma confianza en el Señor? Y es la invitación en este día a seguir confiando, creyendo que aquel que sacó con mano poderosa al pueblo de Egipto se seguirá manifestando. Y sabe, Dios se quería manifestar con poder en medio de su pueblo. Se levantaron los enemigos de Israel y no encontraban una aparente salida en ese momento. Y muchos pensaban que era mejor quedarse en Egipto que morir en el desierto. Muchos pensaron en la muerte, pero Dios cambió todo. Amén. ¿Sabe? Dios es experto en cambiar. Dios cambia momentos, Dios cambia los tiempos, Dios cambia las situaciones. Y Dios quería manifestarse de una manera grande, poderosa a favor de Israel. Dios había
estaba pasando en ese momento iba a ser algo tremendo, iba a ser algo glorioso. No veían una salida, el mar, cómo cruzar esa gran multitud, cómo cruzar el pueblo de Israel por ese gran mar. El mar rojo estaba enfrente, no era fácil, no había una salida. Humanamente hablando, no pensarían que la situación iba a cambiar a su favor. Antes veían que sus enemigos se acercaban cada vez más. Pero seguimos leyendo, dice en el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Mira lo que nos dice el Señor, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre. Mira la palabra que está saliendo por boca de Moisés y le está diciendo al pueblo, no temas. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros, no temas? Y es normal sentir miedo, pero ¿sabe cuál es nuestra reacción frente al miedo? A veces el miedo nos supera, a veces el miedo no nos permite movernos. Pero en este día Dios nos está diciendo, no temas, Dios está de nuestro lado. En ese momento Dios estaba del lado de Israel, no del lado de Faraón y su ejército. Antes, por el contrario, Dios estaba a favor de su pueblo y le estaba diciendo, no temas, Dios está a nuestro lado. Sabe, Dios tiene su mirada puesta en nosotros. Cuando nosotros tenemos nuestra confianza, esperanza en Jesús, no debemos temer. Por eso David llegó a expresar en cierto momento que su corazón no sentiría temor, aunque los montes se traspasasen al corazón del mar. Sabe, porque nosotros somos llamados a tener confianza. Aunque sintamos temor, debemos tener confianza en aquel que nos ha hecho la promesa. Y había una promesa para Israel. Podemos estar en este día confiados en el Señor. Hay una victoria de Jesús. Dice, por cuanto Cristo y yo somos más que vencedores. Nada de lo creado, nada de lo que existe nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y hay una palabra, Moisés le está diciendo al pueblo, no temáis, estad como firmes. Usted y yo debemos estar firmes. No debemos ser como las olas del mar que son movidas de un lado hacia otro. Debemos ser constantes, firmes en el Señor. Entonces, en la medida que asumimos retos y vivimos cosas en nuestra vida, debemos irnos fundamentando en el Señor. Jesús llegó a expresar en cierto momento que aquel que cree en su palabra, dice, todo aquel que cree y pone por obra esta palabra, le compara como ese hombre prudente que hace una construcción, construye su casa sobre la roca, y aunque vengan problemas y todo tipo de tormentas, su casa va a permanecer como firme. Dios quiere que cada día nos fortalezcamos en Él, que cada día podamos afirmarnos en Él, que nuestros pasos demos pasos de seguridad y de confianza. Amén. Dios le está diciendo al pueblo, no temas, están como firmes. Y hay algo más importante. Y ved, mire lo que iban a ver y lo que iba a ver Israel. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Mira, hay una palabra tremenda y es que Dios está diciendo, hoy yo me voy a manifestar con liberación, con salvación. Los israelitas necesitaban ser librados justo en ese día. No era al día siguiente, porque algo estaba pasando y era que sus enemigos estaban muy cerca. Estaban siendo rodeados y Dios se iba a manifestar con liberación justo en ese momento, porque no tenemos un Dios que llega tarde. A veces decimos, Señor, llegaste demasiado tarde, pero Dios es un Dios que llega en el momento justo. Tenemos un Dios que llega en el momento exacto. Y Dios le está diciendo, hoy verán mi salvación. Amén. La ayuda de Dios se hará manifiesta en nuestra vida. Cuando clamamos a Él, cuando estamos en ese momento de angustia, podemos clamar en la ayuda del Señor y Dios estará dispuesto a socorrernos.
Dice la escritura que cuando clamamos los justos, Jehová escucha. Y en este día, cuando usted clame, debemos en este día tener la confianza que Dios se manifestará con ayuda, así como lo estaba necesitando el pueblo en ese momento. El pueblo estaba necesitando la ayuda, la intervención de Dios, porque físicamente, humanamente, no había salida. No había manera de escapar de ese lugar. Pero Dios se manifestó de una manera tremenda. Los enemigos, los Faraón y su ejército pensaron por un momento, los tenemos acorralados. De aquí nosotros dando una palabra tremenda. Firmes, yo me voy a manifestar en porque esos egipcios que hoy los están atacando, que hoy ustedes están viendo, apropiar de esta palabra. Dios está diciendo nunca más. ¿Y cuántos enemigos se han levantado? Los enemigos pensaron derrotarlos. Los enemigos pensaron en su momento volverlos de nuevo a su tierra como esclavos. Pero Dios les está diciendo nunca más. Esos enemigos que hoy les oprimen, nunca más los veréis. Y vemos que dice el versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuánta angustia, cuánta ansiedad había en el corazón de los israelitas. Y Dios lucha, y Dios pelea nuestras batallas. Y hoy Dios nos está diciendo, yo lucho por ti, yo lucho por tu familia. Dios pelea por nosotros, amén. Cuando nosotros clamamos podemos ver la liberación del Señor. Versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué claman a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Tremendo. El clamor que salía del pueblo no era un clamor de fe. El pueblo se sentía derrotado. Allí el único que podemos mirar que mantenía su confianza era Moisés. El resto había decaído. Al ver que venían los egipcios tras de ellos y daban voces, mejor nos hubiésemos quedado en Egipto, era mejor morir allá en Egipto que venir a morir aquí al desierto. Y el clamor que escuchaba Dios en ese momento era un clamor de derrota y no de fe. Y Dios le da la orden, marchen. Y Dios muchas veces nos da esta orden, que debemos dar pasos de fe, porque sabe el justo por la fe vivirá, y se retrocediere, dice la escritura, no agradará a mi alma. Y nosotros debemos marchar. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no somos los que miramos atrás, sino de los que avanzamos, de los que tenemos una meta fija que es Cristo Jesús. Que nuestros pasos sean de fe, viendo a el Señor Jesucristo. No debemos mirar hacia atrás. No debemos mirar el pasado, no debemos mirar lo que dejamos. Y muchos decían, nos hubiésemos quedado mejor en Egipto como esclavos que vivir esta situación. Pero debemos marchar hacia adelante. Debemos usted y yo vivir en fe, dar pasos de fe. Dios no se agrada de los que retroceden, y nosotros en estos tiempos somos llamados a marchar. Aunque veamos las cosas que se ponen difíciles, aunque veamos que aparentemente no hay una salida, Dios lo único que nos está diciendo, marchen. Dios le estaba diciendo a los israelitas, di a los israelitas que marchen, que avancen. ¿Y qué había al frente de Israel? El mar. No era fácil, no era un camino pavimentado. No era un camino despejado, el mar estaba delante. Ellos podían pensar, yo me voy a ahogar al avanzar, pero era la orden. Y en la medida que estos hombres empiezan a caminar,
sus pies se empiezan a mojar, están allí a la orilla del mar y están caminando y están marchando. En ese momento el mar se abrió. Porque es necesario que usted y yo demos pasos de fe. Cuando usted y yo nos movemos en fe, aunque no estemos viendo la solución, pero creyendo en la palabra que Dios nos ha dado, el camino se va a abrir en medio del mar. Amén. El mar se abrió en el instante mismo en que el pueblo decidió caminar. Y a veces estamos a un paso de la victoria, pero nos quedamos allí. Y Dios en este día nos motiva a que marchemos, a que confiemos, a que no retrocedamos, porque muchos han pensado mirar atrás, pero hoy Dios le dice a usted, está esta palabra para decirle no regrese atrás, no se vuelva a Egipto. ¿Sabe que había en Egipto? Muerte, pero había una promesa tremenda de parte del Señor. Dios daba la tierra por heredad que había dado muchos años atrás la promesa a Abraham. Se la estaba entregando a los hijos de Israel. Y Dios le estaba diciendo, es necesario que marchen. Dios no nos ha llamado en estos tiempos a mirar atrás, a retroceder. Debemos permanecer aún en medio de las luchas y pruebas. Dios quiere que demos pasos de fe. Y el pueblo decide marchar, amén. Qué tremendo y qué poderoso. Dice el versículo 16. Y le da la instrucción a Moisés. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar. ¿Cómo? En seco. No era fácil lo que estaban viviendo. Era el mar delante de ellos. Pero cuando ellos decidieron avanzar, el mar quedó en seco. Y he aquí, dice el versículo 17, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Amén. El recorrido del mar. El mar se abre, qué tremendo, ¿verdad? Ver el mar abrirse literalmente, ver el mar en seco. Y los enemigos, Faraón no sintió temor, antes decidió perseguir a los hijos de Israel por en medio del mar. Y dice el versículo 19 que en la medida que el pueblo iba avanzando, mire lo que dice el versículo 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, mire, Dios iba delante, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Dios iba delante abriendo el camino, pero hubo un instante en que la gloria de Dios, dice la palabra que el ángel de Dios, la columna de nube, se colocó a sus espaldas. Hubo una separación entre Israel y sus enemigos. ¿Quién estaba en medio? Dios mismo. Dios se colocó en medio del pueblo. Dios se colocó entre los egipcios y su pueblo. Y miramos que aunque el mar estaba allí, en ningún momento sus enemigos lograron acercarse. Estos enemigos iban como en carros, en caballos. Era más fácil para ellos. Israel iba a pie. Pero aunque pasaba esto, dice la escritura que Dios se colocó en medio y no permitió en ningún momento en que los egipcios lo alcanzaran. Versículo 20. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y qué glorioso el versículo 20. Y era nube y tinieblas ¿para quién? Para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. El pueblo de Israel marcha por medio del mar. El mar en seco. Dios se coloca en medio de Israel y los egipcios. Y para los egipcios era tiniebla, oscuridad. Pero ¿qué había en el campamento de Israel? Dice que alumbraba a Israel de noche. El pueblo caminó toda la noche por en medio del mar.
y en ningún momento los egipcios lograron alcanzarlo, porque Dios se había colocado en medio de ellos. Y aunque el mundo esté sumergido en tinieblas, dice que para los egipcios era tiniebla y era nube. Aunque sobre el mundo esté la tiniebla, sobre usted, sobre nuestra familia, resplandecerá la luz de Cristo. Amén. Y vemos que Israel no pasó el mar en seco de día. Y es como que costumbre o por tradición creemos que lo hicieron a la luz del día. No, ellos cruzaron de noche el mar. Ellos lo cruzaron toda la noche y el pueblo caminaba a la luz de la presencia de Dios. Amén, está diciéndolo en el verso 20. Y toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Amén. La presencia del Espíritu Santo estaba con el pueblo de Israel, pero tinieblas y oscuridad estaban sobre los egipcios. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Cuando Moisés levanta su mano, levanta su vara, dice que vino un viento del oriente y empiezan las aguas a dividirse. Qué tremendo este viento, ¿verdad? Dice que un recio viento oriental. Toda aquella noche fue lo que mantuvo el mar dividido, fue lo que mantuvo el mar en seco. Las aguas quedaron allí divididas y de esta manera por toda esa noche ellos empiezan y cruzan el mar. Qué milagro tan extraordinario, qué milagro tan poderoso vieron los israelitas. Pero hoy nosotros que hemos leído la escritura, creemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y el mismo Dios que hizo ese milagro extraordinario en medio del mar, nosotros también veremos hecho realidad nuestro milagro en el nombre poderoso de Jesús. Ver cómo quedaron divididas las aguas del Mar Rojo. Un milagro tremendo. Versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndole los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Miramos en esta hora que ellos caminaron toda la noche. Y dice el versículo 24, aconteció a la vigilia de la mañana. Mire que no fueron unas horas, fue toda la noche el pueblo avanzando. Y ya cuando estaba a punto de amanecer, ¿qué dice el verso 24? Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Dios sembró confusión sobre los enemigos. Amén. Y encontramos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 20, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Los enemigos tendrán perpetua confusión. Amén. Y hubo confusión sobre ese campamento. Y dice la palabra en el verso 25, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Amén. Los enemigos entendieron que quien peleaba por Israel no eran los israelitas. Era Dios mismo peleando a favor de su pueblo. Y cuando estaban en medio del mar, todo su ejército, sus carros, su caballería, Dios se vuelve al campamento
y los destruye. Ellos entienden, huyamos, corramos, salgamos de aquí, porque es Dios mismo quien está peleando contra nosotros. Y vemos que está diciendo en la palabra, David llegó a expresar, muchos confían en sus carros y otros confían en sus caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos. Lo mejor tenían los egipcios, porque era la potencia mundial en ese momento. Tenía lo mejor de lo mejor en su ejército. Y cuando están allí en medio del mar y entienden que era Dios quien se había vuelto en su contra, ellos entendieron que Jehová peleaba por ellos. Ellos se quisieron devolver. Dice el versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Amén. Y vemos que dice el versículo 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. ¿Y qué dice la palabra en el versículo 28? No quedó de ellos ni uno. Amén. ¿Cuántos enemigos se han levantado? La enfermedad se ha levantado contra usted. Pero así como no quedó ni uno de los enemigos de Israel, ni uno de los egipcios que perseguía a Israel, hoy creemos por esta palabra que los enemigos serán destruidos en el nombre de Jesús. Los enemigos del pueblo fueron destruidos por Dios mismo. El pueblo no tuvo necesidad de pelear. Lo único que Dios le dijo al pueblo, marchen. Y Dios quiere que nosotros avancemos en fe, caminemos, demos pasos de fe y confianza que Dios se encargará de lo demás. Es que la situación económica, podrán decir muchos, está muy difícil, pero Dios quiere en este día que marchemos, que demos pasos de fe. Mi familia está a punto de ser destruida. Dios está diciendo, es necesario que marche, que demos pasos de fe. Es que el diagnóstico que el médico me entregó no es bueno, no es positivo. Dios quiere que en este día marchemos, porque Dios está de nuestro lado. Y de la misma manera que peleó por Israel, Dios hoy está dispuesto a librar nuestras batallas. Dios quiere simplemente que confiemos. Dios quiere simplemente que caminemos. Dios quiere luchar a nuestro favor, así como luchó a favor de Israel. Dios también quiere que nosotros estemos dispuestos a caminar en fe. No tengamos y no demos gritos de derrota, no. Clamemos en la presencia de Dios, doblemos nuestras rodillas delante de Dios y Él se encargará de pelear por nosotros. Jehová peleará por vosotros, dice la Escritura, y vosotros estaréis tranquilo. No quedó, dice en el versículo 28, de ellos ni uno. No quedó ni uno de los enemigos. Y de la misma manera, el apóstol Pablo escribe en Colosenses que Dios, por medio de Jesús, anuló un acta de decretos que pesaba en nuestra contra y despojó a los principados, despojó a las potestades y nos dio la victoria. Había un acta que pesaba en nuestra contra, pero Él la anuló en la cruz del Calvario. ¿Sabe? El enemigo Satanás fue derrotado por Cristo en la cruz. Ese enemigo que nos perseguía, Él fue derrotado completamente en la cruz. Por eso hay una victoria segura para usted y para mí en el nombre de Jesús. Y en medio de la prueba, usted hoy y yo le podemos decir al Señor, yo voy a pasar ese mar en seco, porque yo hoy decido confiar en ti. Hoy decido marchar en fe. Lo único que le tocaba al pueblo era marchar. Y Dios se encargó de abrir,
Dios se encargó de enviar ese viento regio, bien fuerte, un viento recio, dice la palabra, y pasaron en seco. Y no importa la clase de dificultad, lo que usted y yo estemos necesitando, Dios es capaz de hacerlo. Tenemos un Dios todopoderoso, y de la misma manera que actuó a favor de Israel, manifestándose con liberación, Dios puede hacer aquello que estamos necesitando. Es necesario confiar en el Señor. Amén. Y damos gracias a Dios por su palabra en este día. Damos gracias a Dios y quiero invitarle, vamos a estar en pie. Vamos a dar gracias a Dios porque tenemos un Dios bueno. Usted que está allí en casa, damos gracias a Dios por su vida. Dios pelea por usted y por mí. Dios pelea nuestras batallas. Hay enemigos que se han levantado, pero Dios hoy nos recuerda que así como se manifestó con poder, así como Dios se manifestó de una manera tremenda a favor de Israel, Dios quiere manifestarse en nuestra vida. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Dios y Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Dios, una palabra que nos llena de fe, de confianza. Y creyendo en esta hora que tú puedes hacer, Señor, aquello por lo cual estamos clamando en este día. Dios de la gloria, así como usted se manifestó con liberación a favor de Israel cuando sus enemigos les perseguían, Señor, y tú obraste, tú miraste el campamento de los egipcios y enviaste, Señor, Padre, confusión. Y hoy creo que tú envías confusión sobre nuestros enemigos en el nombre de Jesús. Padre, y así como para los enemigos había tiniebla y oscuridad, mas sobre el campamento de Israel había luz. Hoy creemos que tu presencia, Dios de la gloria, que la luz de Cristo disipa toda tiniebla que haya en nuestra vida. Señor, hoy lo confesamos en este día, Padre, creyendo que toda dificultad retrocede en el nombre de Jesús. Oramos por los que están enfermos, clamamos por un milagro de sanidad en este día, en el nombre de Jesús. Las cadenas se rompen en este día, Dios. Padre, gracias porque hay una victoria que usted nos entregó por medio de su Hijo Jesús. Gracias, Jesús, porque en ti somos más que vencedores. Gracias te damos, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de